El PBL11 se trata de configuraciones básicas de lo que es un OPAMP. Y bueno, que es un OPAMP o un amplificador operacional, pues es un amplificador de alta ganancia directamente acoplado, que en general se alimenta con fuentes positivas y negativas. Se caracteriza porque su respuesta en frecuencia, cambio de fase y alta ganancia es determinado por la realimentación que existe. Presenta lo que es alta impedancia de entrada y muy baja de salida. Y bueno, existen lo que son dos tipos de amplificador. eh, el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Los amplificadores operacionales tienen en su entrada una señal tanto de corriente directa, que es tierra analógica, y una componente de corriente alterna, que es la señal que es la que amplifica. En este caso, lo que nos indica que es un amplificador inversor es que la señal entra por la terminal negativa, como podemos ver en este caso, y, y en el caso contrario, la terminal positiva va a tierra a 0 volts o en este caso a terminal analógica. Ese tipo de amplificador no está en enlazo cerrado. De esta forma pues tienen lo que es un control o la realimentación, como podemos ver en esta parte. En los nodos más menos se mide el error donde el control pone voltaje de referencia y la salida lo mantiene. Al inicio hay un voltaje de referencia, toma un valor de salida, lo realimenta y lo compara con el error, que este valor se hace cero. Una vez que se haga cero, quiere decir que la salida es igual a la entrada. Va que o B más es igual a B menos igual a cero. Cuando existe una realimentación negativa, el sistema tiende a la estabilidad, y de lo contrario, pues cuando es positiva se vuelve inestable. Al contrario de lo que es el amplificador no inversor e inversor, existe el no inversor. Y bueno, este amplificador no inversor, a diferencia del otro, eh, que es que la señal de alterna y directa están en la terminal positiva y funciona de la misma forma. Al inicio hay un valor de referencia que es tomado, y de la salida lo realimenta, compara con el error que existe entre la terminal más menos, hasta que este se hace cero, y entonces obtenemos que la salida es igual a la entrada, o B más es igual a B menos. Y cuando B más es igual a menos, porque se genera un error en esas terminales y físicamente existe lo que es un par diferencial dentro del OPAM. Y bueno, un par diferencial es básicamente es una señal eh, igual o una señal balanceada, ya que tanto el voltaje que existe aquí como el voltaje que existe aquí es el mismo. Por lo tanto el ciclo positivo y negativo pues están igual. Viendo un ejemplo, pues podemos ver el ejemplo de un sube y baja, que cuando dos personas están del mismo tamaño o tienen la misma masa corporal, pues el sube y baja, sube y baja como lo vemos en esta señal. Sin embargo, al momento en el caso del par diferencial, si cambiamos el voltaje, pues la señal ya no estaría balanceada. Cuando el amplificador no inversor siempre será mayor que 1, como podemos ver, el voltaje de la salida entre el voltaje de la entrada es igual a 1, más la resistencia F entre la resistencia I. Sin embargo, cuando RF es igual a 0 y cuando RIN es infinita, pues esto es 0, entonces la ganancia de voltaje es 1. Y a esto se le conoce como lo que es un seguidor de voltaje, que es esta figura. Un seguidor de voltaje o buffer tiene la ganancia de 1 y tiene alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Esto más que nada es usado cuando un circuito es muy sensible y puede cometer errores al hacer mediciones si son buffer, y así se acoplan las señales, y como la salida tiene baja impedancia se pueden poner pues, varias conexiones sin afectar el valor previo.
Ok, bueno, yo les explicaré los cálculos que se realizaron en el PBL número 11, el cual es el amplificador inversor y el amplificador no inversor. Ok, empezaremos con el amplificador inversor. Como podemos ver, este es un dibujo del circuito que realizamos. Y lo que vamos a hacer primero es, en el punto rosado, hacer una sumatoria de corrientes. La sumatoria de corrientes nos queda que ninguna corriente sale, por lo tanto cero es igual a las dos que entran, que sería la corriente in y la corriente out. Entonces aquí tenemos cero es igual a V in menos V cero, porque no hay voltaje en este punto, sobre R in, más V out menos cero sobre RF. Bueno, simplificando la ecuación, nos queda que cero es igual a V in sobre R in más V out sobre R out. Y bueno, despejamos términos y ponemos los voltajes de un lado y las resistencias de otro, y bueno, nos queda V out sobre V in es igual a menos R out sobre R in. Como podemos ver aquí, bueno, la ecuación depende de los voltajes y de las resistencias que pongamos, y no depende tanto de las corrientes. Ahora, para el amplificador no inversor, vamos a realizar lo mismo. Como podemos observar, es algo parecido el diagrama, solo que se podría decir que está pues al revés. Igual vamos a tener una sumatoria de corrientes en el punto rosado marcado aquí, donde las corrientes que entran son iguales a las que salen. Entonces tenemos V out menos V in sobre la resistencia RF es igual a V in sobre R in. Igual despejamos y colocamos, bueno, aquí realizamos todo el álgebra y despejamos los voltajes, y al final nos queda que V out sobre V in es igual a 1 más RF sobre R in. Bueno, aquí están igual los circuitos del inversor y del no inversor, y aquí está la gráfica que les explicarán brevemente. Bueno, ahora utilizaremos Multisim para simular nuestras configuraciones de los OPAMs. En esta primera que tenemos se realizará un análisis en AC de la configuración del OPAM inversor. Como podemos ver, tenemos los dos casos con las fuentes de voltaje en configuración diferencial y configuración simple. La diferencial es que tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo, por lo que nuestra tierra analógica será cero en ambos casos. La configuración es que tenemos una retroalimentación negativa con una resistencia. El voltaje de entrada estará en la terminal negativa y seguido de una resistencia. Después, en el caso de la configuración simple, tenemos solo una fuente de voltaje que es de 10 volts, y ahora nuestra tierra analógica será de 5 volts, y bueno, tendremos la misma configuración en cuanto a la forma inversora. Y para realizar la simulación, lo que tenemos que configurar es un barrido de parámetros, en este caso de la resistencia, que estará barriendo desde un kilo ohm hasta 100 kilo ohm, y se hará por décadas, y al mismo tiempo se hará un análisis en barrido en AC para poder visualizar el diagrama de Bode. Ahora tenemos el análisis transitorio igualmente de la configuración inversora del OPAM. Tenemos los dos modelos, el de configuración diferencial y la configuración simple. En este caso, el análisis se realizará haciendo un barrido de parámetros, igualmente del resistor, que serán estos. Empezará en 1 kilo ohm y terminará en 100 kilo ohms. Y ahora el análisis será un barrido transitorio. Igualmente tenemos la simulación utilizando un osciloscopio y un Bode plotter. Es exactamente la misma configuración, solo que ahora tenemos una simulación interactiva para poder ver el diagrama de Bode con su magnitud y su fase.
e igualmente el osciloscopio para ver la señal de entrada comparada con la señal amplificada de salida. Bueno, ahora tenemos el análisis de la configuración no inversora del OPAMP. Aquí tenemos nuestro TL081 y ahora en esta configuración tenemos en nuestra terminal positiva nuestro voltaje de entrada y en la terminal negativa tenemos nuestra retroalimentación con la que va nuestra resistencia y una resistencia igualmente conectada a nuestra tierra analógica. Aquí tenemos también los dos modelos de los dos tipos de fuente de voltaje, la diferencial y la simple. Y bueno, para esta simulación lo que tendremos que hacer será igual hacer un barrido de un parámetro que será la resistencia 1, igualmente empezando por 1 kilo ohm hasta 100 kilo ohms, y se hará un análisis en barrido en AC. Ahora, para realizar el análisis transitorio tenemos los mismos modelos, solo que ahora en la parte de análisis lo que tenemos que configurar es que igualmente el barrido sea con la resistencia de 1 kilo ohm a 100 kilo ohms, pero ahora el análisis será en transitorio. Y por último tenemos esta simulación en la que ahora estaremos utilizando un Bode plotter para poder ver la magnitud y la fase de nuestro diagrama de Bode, igualmente con la misma configuración. Ahora será con una resistencia fija que es de 10 kilo ohms, e igualmente tenemos el osciloscopio que nos va a permitir ver la señal de entrada comparada con la señal de salida, así como su función de transferencia. Aquí tenemos los resultados del PBL. Primero hicimos el amplificador inversor, el cual es este, y para este análisis vamos a ir variando el valor de la resistencia 1, primero en 1 kilo ohm, luego en 10 kilo ohms y finalmente en 100 K. Y ahora primero con la resistencia de 100 kilo ohms tendremos una ganancia de 40 decibeles aproximadamente y un ancho de banda de 34 kHz. Para la de 10K tenemos una ganancia de 20 decibeles y un ancho de banda de 324 kHz. Y para la resistencia de 1K tendremos la menor ganancia, que es de 0 aproximadamente. Sin embargo, podemos ver que el ancho de banda es de 2.2 MHz. Por lo tanto, cuando tenemos una mayor ganancia, el ancho de banda va a disminuir. Sin embargo, con una ganancia pequeña, el ancho de banda aumenta. Y de igual manera tenemos que, independientemente del valor de resistencia que usemos, tenemos una fase de 180 grados, lo cual significa que la señal se está invirtiendo, que es precisamente lo que hace el amplificador. Al ser inversor, pues va a invertir la señal de entrada y vamos a tener una salida con signo contrario a la entrada. Aquí tenemos el análisis transitorio y aquí podemos ver las variaciones en la resistencia. Primero tenemos la señal en verde, que va a ser nuestra entrada, y luego la señal en azul será cuando tenemos una resistencia de 1K. Por lo tanto, va a tener la misma amplitud, sin embargo va a estar invertida, ya que tiene una ganancia de -1. Y para la siguiente señal tenemos una resistencia de 10K y podemos ver que efectivamente está amplificando la señal y de igual manera la está invirtiendo. Y finalmente tenemos la mayor ganancia y aquí vemos que está recortada la señal, ya que no puede llegar a los 10 voltios que podría llegar a amplificar la señal, ya que este no es un amplificador real to real. Si fuera un amplificador real to real, sí tendría la capacidad de llegar hasta los 10 voltios. Sin embargo, pues aquí la recorta. Ahora vamos a ver el análisis para este circuito, en el cual tenemos una ganancia de 10, ya que tenemos que la resistencia 1 es de 10K y la resistencia 3 es de 1K. Por lo tanto, al hacer la relación entre ellas, tenemos que nos da 10. Y pues efectivamente podemos ver que
tenemos una ganancia de 20 decibeles, lo cual es igual a hacer el logaritmo de 20 log de 10, que es la ganancia. Y tenemos un ancho de banda de 336 kHz. Y finalmente podemos ver que hay una fase, un desfasamiento de 180 grados, por lo tanto le está invirtiendo. Y aquí tenemos en el osciloscopio y podemos ver que efectivamente la está amplificando 10 veces por la relación entre las dos señales y a su vez la está invirtiendo. Ahora para el amplificador no inversor vamos a usar ese circuito y de igual manera iremos variando la resistencia 1 en 1K, 10K y 100K. Y primero tenemos para la de 100K una ganancia de 40 decibeles y un ancho de banda de 34 kHz. Para la resistencia de 10K tendremos una ganancia de 20 decibeles y un ancho de banda de 323 kHz. Y finalmente para la resistencia de 1K tenemos, aproximadamente 6 decibeles y el ancho de banda va a ser de 2 MHz. Y al mismo caso que en el inversor, tenemos que cuando la ganancia aumenta, el ancho de banda va a ser menor. Sin embargo, con una ganancia pequeña, el ancho de banda aumenta. Y en este caso no va a haber un desfasamiento, ya que este es un amplificador no inversor. Por lo tanto, tenemos una fase de 0 grados. Ahora aquí tenemos el análisis transitorio. Podemos ver en verde que es la señal de entrada y vamos viendo las diferentes variaciones de la resistencia. Primero de 1K, luego de 10K y finalmente 100K. En este caso, la señal no se está invirtiendo. Sin embargo, aquí vemos que la señal azul no es precisamente igual a la señal verde, ya que para este tipo de amplificador que no es no inversor, tendremos que la relación entre el voltaje de salida y el de entrada va a ser 1 más la relación entre las resistencias. Por lo tanto, siempre vamos a tener una ganancia de 1. Y al tener que las resistencias, en el caso de 1K, pues son iguales, entonces vamos a tener una ganancia de 2. Y por eso es que la señal no se ve exactamente igual que la entrada. Ahora también tenemos el caso de la resistencia de 10K, y igual vemos que la está amplificando. Y ahora para la resistencia de 100K, pues pasa lo mismo que en el caso del amplificador inversor, ya que se está recortando la señal y no puede llegar hasta los 10 voltios, como podría hacerlo si fuera un amplificador real to real. Ahora vamos a analizar este circuito y aquí tenemos que va a haber una ganancia de 11, ya que tenemos una resistencia de 10K acá y una de 1K. Por lo tanto, la ganancia será 1 más la relación entre esas dos resistencias, o sea, 11. Y aquí podemos ver primero pues que efectivamente tenemos una ganancia de 21.11 decibeles aproximadamente y tenemos un ancho de banda de 412 kHz y en este caso, no se ve el valor, pero debido a que es no inversor, pues no va a haber un desfasamiento y tenemos aquí una fase de 0 grados. Y de igual manera vemos que está amplificando la señal, no la está invirtiendo y no se ven exactamente una sobre otra, ya que hay una ganancia mayor a 1. Y eso sería todo.